Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía. Comparación con la librería Tiempo Nuevo, representada por Alice Leniston Bodal. Hoy tenemos el honor de presentar la novela Mama Angélica, escrita por Walter Lingam. Después de la presentación de la obra, habrá una ronda de preguntas. Quiero señalar que tomaremos fotos y videos del evento con la finalidad de documentar. Primero quiero presentar al editor del libro, Jaime Vázquez. Es periodista, escritor y director de la editorial Tierra Nueva, una editorial de la Amazonía peruana, pero que no solo se ha propuesto publicar a los autores de la región, sino que también tiene proyectado la publicación de otros autores peruanos. Bienvenido, Jaime Vázquez. Muchas gracias, muy complacido por su presencia, no solamente de ustedes, sino también de Julio Mendívil y Walter Lingam. Y como me presentaron, venimos desde Iquitos, Amazonía peruana, y hemos iniciado esta actividad editorial hace un par de décadas ya, pero desde el año pasado estamos en el intento de que las publicaciones que se hacen desde la Amazonía se conozcan en Europa. El año pasado estuvimos en París, en Madrid, en Lisboa, y hoy comenzamos este periplo literario con Walter Lingam aquí en Viena. La continuaremos en Berlín, en Colonia, y también esperamos que en los próximos meses se haga un periplo peruano, porque el tema que aborda la novela, Mama Angélica, no solamente es universal, sino que es una pretensión humana, una pretensión de la humanidad, en donde a través del libro unimos Amazonía, unimos sierra, unimos costa en el Perú, pero que debería el tema y la pretensión de la novela unirnos a todos los ciudadanos del mundo. Y por eso es que desde la Amazonía peruana venimos hasta acá para decir de alguna forma que el libro, desde donde se produzca y que aborde temas universales, tiene que provocar unión en el género que se escriba. En este caso es la segunda obra que publicamos de Walter Lingam y hemos conocido su trabajo en Europa por la calidad literaria que tiene, y el tema, siendo un tema no amazónico, pero que también geográficamente se desarrolla en San Martín, en Ucayali y en Loreto, pues debe provocar un debate permanente. Y cuando hay un autor que desde cualquier parte del mundo aborde este tema, la editorial Tierra Nueva, que tiene como objetivo principal publicar temas amazónicos, pues también se une a este propósito de divulgación, porque los derechos humanos, la justicia y la buena literatura tiene que tener un solo cauce, que es el que precisamente nosotros queremos recorrer. Entonces, muy agradecidos en verdad por la presencia, muy agradecidos a la librería Tiempo Nuevo, a la institución que nos colabora aquí, y ni qué decir de Julio Mendívil, que ha escrito el prólogo del libro, y Walter Lingam,
como editor, no solamente nos emocionamos por su trabajo, sino creemos que hemos hecho una alianza que no sé si será eterna, pero estamos muy complacidos de ser editores de un escritor de la calidad, no solamente literaria, sino humana, de Walter Lingán. Y como yo he dicho en la presentación en Perú, en marzo pasado, lo lindo del libro que escribe en esta oportunidad Walter es que no solamente se pretende buscar la verdad y la justicia, sino que hace que uno quiera un poco más al autor. Y eso para una editorial creo que es un premio suficiente cuando se publican libros, y tener una presentación de un libro hecho en la Amazonía peruana, que se distribuirá en Perú con un tema peruano, pero que llegamos acá hasta Viena, decimos que por lo menos estamos en el camino correcto. Así que muchas gracias, y en verdad voy a compartir con mis paisanos esta emoción. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Vázquez. También tenemos a Julio Mendívil, es profesor de etnomusicología de la Universidad de Viena. Es músico, escritor y autor de diversos libros sobre su especialidad. A fines del 2023 ha publicado el poemario Mar. Ahora nos va a presentar el libro Mamá Angélica de Walter Lingán. Bienvenido. Muchas gracias, Manuela, por la presentación. Muchas gracias también a la librería Tiempo Nuevo por darnos este espacio. Gracias a ti, Walter, por invitarme a presentar el libro. Es una gran alegría para mí compartir contigo, con Jaime y con todas las personas que están aquí presentes. Walter me ha pedido que sitúe un poco el libro para que se pueda entender mejor el propósito del mismo, y yo quisiera empezar llevándolos a un lado histórico, explicando un poco en qué contexto es que surgen los hechos que dan origen al libro. Este es un libro que está directamente relacionado con los años del conflicto interno que vivió el Perú en los años 80, desde 1980 hasta 1992 oficialmente. Se habla después del tiempo de la pacificación, que en verdad también fue un tiempo bastante feroz durante el gobierno de facto de Alberto Fujimori. O sea, que podríamos hablar de un conflicto armado que tomó más o menos 20 años de la historia del país, desde 1980 hasta el 2000, cuando el gobierno de Fujimori es derrocado, ¿no? En 1980, Perú volvía a la democracia. Después de 12 años de dictadura militar, el Perú finalmente consigue tumbar la dictadura militar, se convocan elecciones y es elegido un partido de derecha, un partido conservador, o diríamos una derecha moderada, ¿no? Y justamente el día de las elecciones, un partido de orientación maoísta decide boicotear las elecciones y declararle la guerra al Estado peruano. Eso fue en 1980, en mayo de 1980, se quemaron las ánforas electorales en un pueblo dentro de Ayacucho, en el distrito de Chuschi, y a partir de allí prácticamente este grupo insurgente, conocido como Sendero Luminoso, que ellos se autodenominan Partido Comunista del Perú, ¿no? Le declara la guerra al Estado peruano. El Estado peruano lo primero que hace como reacción es enviar a las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales van a soportar las embestidas de Sendero Luminoso durante 2 años, con muy mala suerte. Y uno de los ejemplos clásicos que se puede dar del fracaso de las fuerzas policiales para combatir las fuerzas insurgentes es que ya después de 1 año y medio de guerra contra Sendero Luminoso logra entrar a la ciudad de Ayacucho, tomar la cárcel en plena ciudad y liberar a varios presos. Esto va a llevar a una crisis, por supuesto, institucional en el país, que se van a generar una serie de discusiones que van a tomar un cierto tiempo, pero que van a llevar a finales de 1982
a la decisión estatal de delegar la seguridad nacional ya no a la policía, sino a las Fuerzas Armadas. El gobierno peruano en diciembre de 1982 declara toda la región donde actuaba Sendero Luminoso como zona de emergencia bajo el control de las Fuerzas Armadas, sobre todo bajo el mando de un general que jugó un rol importante en la contrainsurgencia, que fue el general Clemente Noel. Clemente Noel lo que va a desatar es una represión bastante, digamos, descontrolada, ¿no? Para ahogar, ¿no?, cualquier intento de apoyo popular a los grupos insurgentes, ¿no? Uno se puede imaginar la situación así. Sendero Luminoso es un grupo que nace en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Mucha gente venía de los estudiantes, venía de zonas rurales, era gente quechua hablante, entonces podía volver al campo, hablar con los campesinos y hablarles de un mundo de justicia, de un mundo de igualdad, y por supuesto, con este discurso ellos van a ganar muy rápido el apoyo de los sectores campesinos de Ayacucho. Durante los años 79, 80, 81, en muchos lugares del campo de Ayacucho, los campesinos van a apoyar a Sendero Luminoso. Pero cuando empieza a llegar la represión policial, por supuesto, la policía va a reprimir y va a buscar a las personas que apoyan a estos grupos insurgentes, y los campesinos van a decidir retirar su apoyo a Sendero Luminoso, lo que va a desatar una serie de represalias, ¿no?, por parte de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, que supuestamente venía a liberar a los campesinos, en el momento que los campesinos se ven, ¿no?, digamos, obligados a quitarle el apoyo, ¿no?, Sendero Luminoso comienza a agredir a los campesinos, comienza a desaparecer gente, comienza a matar autoridades en los pueblos de las zonas rurales de Ayacucho, Apurímac, el Cusco y también en la Amazonía, ¿no?, la zona del Guayaga, ¿no? Por su parte, el Estado, en vez de buscar pacificar el país, lo que va a hacer es va a desatar una represión muy fuerte contra todo lo que podría parecer de alguna manera que tenga alguna simpatía, no solamente con la guerrilla, sino con cualquier pensamiento de izquierda. Entonces esto va a llevar a una represión indiscriminada que va a generar una serie de desapariciones, de ejecuciones extraoficiales. Durante el tiempo de la guerra se calcula que murieron más de 70.000 peruanos, y el 60% de esas personas que murieron eran de origen campesino y mayormente personas que hablaban una lengua indígena. Y creo que este dato dice mucho sobre las relaciones de poder en el país, ¿no? Bueno, esto va a cambiar radicalmente cuando ingresa en los años 90 Alberto Fujimori al gobierno, y en 1992, ¿no?, se consigue la captura del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y se comienza a desarticular la guerrilla. Pero esto no va a detener, como dije en un principio, la violencia dentro del país, sino va a generar una serie de represalias contra la gente que criticaba las formas de represión estatal, ¿no? En 1983, ¿no?, que es el año en que el ejército entra con toda fuerza en Ayacucho, es el año en el que más desapariciones tienen lugar en las zonas de guerra. Y una de esas personas desaparecidas fue Arquímedes, el hijo de la señora que es el personaje central de este libro, que es Mamá Angélica, ¿no? En junio de 1983, la policía entra a casa de ella, secuestra al hijo, y ella no vuelve a ver al hijo nunca más, ¿no? El hijo se le lleva al cuartel de los militares, ella va a verlo, le llegan acceso, y después la tienen siempre dándole excusas hasta que de repente no se sabe más dónde está la persona, y allí es donde ella va a empezar a hacer una gran búsqueda, digamos, buscar por todos medios, encontrar por lo menos el cadáver de su hijo, ¿no? Es interesante que me parece que, en verdad, en el momento que ella empieza a reclamar por su hijo, ¿no?, era muy peligroso realmente pedir informaciones sobre una persona que estaba bajo sospecha de ser simpatizante o de tener algún vínculo con Sendero Luminoso, ¿no?
Sin embargo, Mama Angélica consigue aglutinar a varias personas que, al igual que ella, habían sido víctimas de la violencia estatal, y las organiza en un comité de defensa de los familiares de los desaparecidos, ¿no? Entonces, en verdad, lo que el libro de Walter cuenta es la historia de esta señora, cómo ella, de este profundo dolor que siente al haber perdido un hijo, o no poder ni siquiera enterrar a su hijo, no poder siquiera llevar los ritos del duelo, ¿no? La van a llevar a ella a tomar una posición política y asumir una defensa de los derechos humanos que va más allá de la muerte de su hijo o la desaparición de su hijo, sino de ser la cara visible de todo un movimiento de personas que eran víctimas de la violencia estatal, ¿no? Se suele decir en el Perú que la población civil se movía entre dos fuerzas, ¿no? Como que eran víctimas de dos fuerzas beligerantes, ¿no? Eso es algo que se refleja bastante en el libro, por ejemplo, ¿no? O sea, uno ve que efectivamente los campesinos eran víctimas de la violencia de Sendero Luminoso y por el otro lado eran víctimas de la violencia estatal, ¿no? Sin embargo, yo quisiera remarcar que la idea de que la población, digamos, tuvo una actitud pasiva es una visión bastante relativa, ¿no? Cuando uno vive en una situación de guerra, por suerte la mayoría de ustedes no lo han vivido, ¿no? Pero cuando uno vive una situación de guerra, nosotros hemos pasado esos años de guerra en el país, ¿no? Por supuesto, uno tiene que desarrollar estrategias de supervivencia en todos los frentes, saber cómo evitar la violencia de un lado y la violencia del otro. Y todo esto es una cosa que no es pasiva, más bien todo lo contrario, exige de uno mucho activismo, desarrollar estrategias muy concretas para no decir lo que no se debe decir delante de determinadas personas, ¿no? O para no mezclarse con personas que puedan peligrar la vida de uno, ¿no? Entonces, en verdad, me parece que a mí una de las cosas más importantes del libro que nos entrega Walter es que él logra retratar en el libro justamente esta actitud de lucha de una mujer que es víctima de la violencia del Estado y que por oponerse a la violencia del Estado muchas veces de manera muy injusta va a ser incluso sindicada como simpatizante de Sendero Luminoso, lo cual ella no era, ¿no? O sea, en ningún momento ella sintió alguna simpatía por Sendero Luminoso, ¿no? Que ella deslinda muy claramente con Sendero Luminoso, pero el solo hecho de criticar al Estado ya la ponía a ella en peligro como una persona que posiblemente sea cercana a Sendero Luminoso. Sin embargo, decide seguir luchando y me parece que en el libro se recoge muy bien el coraje de Mamá Angélica, ¿no? Y no solamente el coraje de Mamá Angélica, no quiero ser spoiler, ¿no? Pero en el libro Walter no solamente recoge la voz de ella, ¿no? Walter entrevistó a Mamá Angélica cuando todavía vivía, después entrevistó a las hijas, pero él también recoge testimonio de otras personas, ¿no? Entonces uno ve que no es solamente la lucha de Mamá Angélica, sino cómo a través de la lucha de Mamá Angélica también se aglutinaba una serie de luchas individuales, ¿no? En contra de la violencia estatal que había en el Perú, ¿no? Es difícil transmitir lo que uno siente cuando uno pierde un familiar, un ser querido en circunstancias políticas o por circunstancias políticas. Primero porque cuando uno pierde un familiar, digamos, de una manera común, cuando una persona muere por alguna enfermedad, cuando una persona muere, digamos, por razones de salud, ¿no? Uno vive toda una cantidad o toda una secuencia de ritos del duelo, ¿no? Y esos ritos del duelo, por lo general, suelen ser llevados de una manera privada, ¿no? Cada uno lleva su duelo como quiere. Cuando uno pierde un familiar en una situación que es pública, ese duelo es interrumpido por el aspecto público que tiene esa muerte, ¿no? La muerte del hijo de de Mamá Angélica no era solamente la muerte de su hijo, sino era una muerte que terminaba siendo usada tanto por la derecha como por la izquierda por razones políticas, ¿no? La izquierda va a aprovechar este tipo de situaciones
para posicionarse frente al Estado. El Estado va a reprimir a las personas que piden por los derechos de los desaparecidos, por los derechos de los ejecutados extraoficialmente, y esto va a determinar que las personas que son víctimas de la violencia tengan mucho más dificultades de vivir su duelo de una manera normal, ¿no? Lo viven de una manera completamente traumática. Y yo creo que eso también se ve muy claramente en el libro, ¿no? La constante búsqueda de Mamá Angélica está impregnada de un deseo, por supuesto, de alguna manera, digamos, ilusorio, ¿no? De encontrar al hijo con vida. Incluso muchos años después de la desaparición, ella tenía aún la esperanza, ¿no? De encontrarse, alguna vez soñaba que el hijo volvía, ¿no? Porque claro, no había despedido al cuerpo, ¿no? Y cuando uno ve a un familiar muerto, se despide. Hablamos siempre de esto de ver a la persona fallecida, ver el cadáver, despedirse del cadáver, despedirse de la persona. Todos esos ritos ella no los vive, entonces sigue buscando con esa ilusión de poder volverse a encontrar con el hijo, ¿no? Y eso se ve reflejado muy bien, ¿no? De una manera, Walter lo que hace es recoge muchas veces las palabras de ella de manera directa, ¿no? La deja hablar, por decirlo de algún modo, ¿no? Y así nos acerca al dolor de ella. Y me parece que lo importante es que, así como nos acerca el dolor, no solamente nos muestra el lamento de Mamá Angélica, sino sobre todo nos muestra cómo ese dolor la lleva también a tener una fuerza y a luchar por justicia para su hijo, e incluso justicia para otros que no eran sus hijos, ¿no? Una cosa que uno podría preguntarse, ya para cerrar, ¿no? es que, ¿qué sentido tiene publicar un libro en 2023 sobre un hecho que ocurrió en 1983, ¿no? ¿Por qué tiene una relevancia hablar hoy en día de Mamá Angélica, que ya tiene algunos años fallecida, ¿no? ¿Por qué tomar este tema nuevamente? Y a mí me parece muy importante mencionar que esto también es algo que me parece muy meritorio en el libro que nos entrega Walter, ¿no? Para Walter, tomar este tema es una declaración política, porque las heridas que abrió la guerra interna en el Perú siguen abiertas. No tenemos justicia para los perpetradores, ¿no? O sea, los perpetradores siguen caminando libremente. Acaban de sacar de la cárcel, por ejemplo, a Fujimori, ¿no? el año pasado, ¿no? Muchos militares que fueron genocidas en el Perú fueron premiados con puestos en Estados Unidos para que la justicia peruana no los pueda juzgar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el libro de Walter también es una declaración política de lo que debe ser el Perú hoy. Un Perú que tiene que retomar el camino de la justicia, que nos permita enterrar a nuestros muertos, ¿no? Como debe ser, ¿no? Vivir con incertidumbre de si una persona querida está viva o está muerta, ¿no? Hay una parte bastante fuerte en el libro en que Mamá Angélica, una de las hermanas de Arquímedes, el hijo, ¿no? Cuenta que ella tenía un poco la ilusión de encontrar al hermano quizá por ahí, en la calle, o que no le importara que estuviese loco o que viva como un mendigo, pero vivo, ¿no? Entonces, este tipo de deseos creo que expresan no justamente la imposibilidad de cerrar una herida, ¿no? De decir, bueno, se acabó el tiempo del duelo y ahora acepto que la persona que yo quería no es más parte de mi vida, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el libro tiene una actualidad muy importante, porque en el Perú en los últimos años se viven procesos completamente antidemocráticos, donde incluso se lucha por destruir la memoria histórica de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces es una actitud valiente de Walter, por supuesto también valiente de parte de Jaime de publicarla, ¿no? Decir, nosotros no queremos ni olvido ni perdón. Muchas gracias, Julio Mendívil. Quiero saludar a Walter Lingam. Es médico y escritor. Ha publicado libros de cuentos y novelas. Aquí en la librería Tiempo Nuevo se puede adquirir sus libros más recientes. Es autor de Mamá Angélica y nos hablará de su obra.
Por favor, Walter Ringer. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a los organizadores en primer lugar, al editor que ha hecho posible la publicación de este libro y que ahora esté presente con nosotros. Desde luego a Julio, amigo, compañero, que nos conocemos muchos años desde la ciudad de Colonia. También al espacio que nos ha abierto la librería Tiempo Nuevo, que ojalá este espacio siga abierto para otras oportunidades, para otros escritores que no necesariamente viven en Latinoamérica, sino también aquí en Austria, porque hay muchos autores dando vueltas en Europa y en Austria que tienen obras muy buenas, pero que no tienen la oportunidad de ser presentadas ante un público como el de ahora. Yo tengo mucha suerte por eso y quiero agradecer por su presencia también de todos ustedes. Y para no hacerla larga, ¿cómo surgió la idea de escribir el libro? Como Julio ya les habló, el tiempo de la violencia en el país, de los años 80, yo he tenido la suerte, digamos, de no haber vivido en carne propia toda la violencia, porque yo salí del Perú en 1982. Pero ya, en esos años, yo era dirigente en un barrio de mi pueblo y por lo tanto también sufrí la represión, la persecución, ya a todo aquel que mostraba cierta oposición al gobierno o a los gobiernos de turno, ya eran sindicados como terroristas. Entonces, la represión es desde mucho antes ya, pero como digo, ¿no? Yo tuve la suerte de no vivirlo como mucha gente lo vivió en los años 85, 90, que es el pico más alto de la violencia, pero estuve siempre atento a lo que pasaba en mi país, ¿no? Entonces, la violación de los derechos humanos o la muerte, la represión, la violencia que se da en nuestro país por ambos sectores, los insurgentes, el gobierno y las fuerzas militares, la conocíamos, la sabíamos, incluso formamos parte de la discusión con la solidaridad con el Perú. En ese contexto, Mama Angélica, desde el 83 se nos fue yendo poco a poco conocida, ya sabíamos de su existencia, sabíamos de su lucha, de alguna forma, en forma global, digamos, apoyamos la lucha en defensa de los derechos humanos contra la represión fundamentalmente. Y también, claro, acusamos a Sendero Luminoso de su actitud criminal frente a sectores populares, frente a dirigentes, incluso de izquierda, que los consideraban enemigos, ¿no? O sectores que incluso acusaban a los sectores de LGTBI, por ejemplo, de ser lacras de la sociedad. Entonces, todo eso lo conocíamos y veníamos trabajando, coordinando, apoyando en la medida que se podía, pero no era mucho lo que podemos hacer. Entonces, a finales de los 80, el presidente de esa época en Alemania, el señor Richard von Weizsäcker, invitó a la señora Angélica Mendoza de Ascarza, que es su nombre, más conocida después como Mamá Angélica, para que ella dé su testimonio ante el gobierno alemán de lo que sucedía en el país. El argumento del presidente era de que había escuchado que en el Perú se violan los derechos humanos, pero no sabía exactamente, no tenía fuentes directas que le contaban cómo era ese asunto de la violación, ¿no? Entonces, por eso, él invitaba, era costumbre de invitar a señoras, señores, gente que luchaba en el, digamos, en el llamado tercer mundo, en otros lugares, para escuchar directamente sus testimonios. Una de ellas fue, a finales de los 80, la señora Angélica Mendoza, Mama Angélica. El grupo de peruanos que asistimos a este tipo de reuniones para apoyar en la traducción y el acompañamiento de la señora Mendoza estaba hecha justamente por los sectores que habíamos trabajado en defensa de los derechos humanos en Alemania. Y esa fue la oportunidad que yo tuve para conversar con ella, primero escuchar su testimonio ante el presidente de aquel entonces de Alemania, y segundo, conversar en forma privada después con ella, y me permitió que grabara la conversación. Mi idea era simplemente hacer una crónica
enviarla a un periódico y se lo envié a España, al periódico El País, el más conocido, digamos, aquí de Europa, pero nunca lo publicaron ni me contestaron nada, ¿no? Entonces, ese documento quedó ahí archivado en mi carpeta. Tenía la intención de escribir, hacer algo, pero no sabía cómo empezar, cómo hacer. Además, yo no conocía Ayacucho. Entonces, yo me propuse ir a Ayacucho, conocer, digamos, la ciudad, ¿no?, donde se desarrollaron los hechos de violencia más fuertes en el país, y también coordinar con amigos, gente que conoció a Angélica Mendoza y con sus parientes, sobre todo con sus hijas. Y eso lo logré. Empecé a coordinar en mí mismo cómo se desarrollaría la historia, cómo hacer la historia realmente, ¿no? Y poco a poco un trabajo más o menos continuo de unos 4 o 5 años, ya pasó la pacificación, la llamada pacificación del país, se formó una comisión de la verdad y reconciliación, muchos testimonios, mucha literatura empieza a ver, pero después empieza a decaer todo ese tipo de información. Y como dijo Julio, ¿no?, entonces la señora Angélica Mendoza, su lucha que se había dado, ella muere en 2017 sin encontrar justicia, para nada. Una semana antes de que ella muera, sí, fueron 2 militares sentenciados, pero no solamente por el caso de ella, sino en general, por los problemas que habían pasado en Ayacucho. Por lo menos eso fue algo ya, un avance, y para ella representaba algo ya importante, aunque ella no pudo asistir al juicio porque ya estaba mal. Entonces, todas esas circunstancias hicieron de que yo, como se dice en el Perú, me ponga las pilas y empiece a trabajar en hacer el libro. El problema fundamental para publicar un libro es eso, ¿no? ¿Con quién lo publico? ¿Cómo lo publico? ¿Quién se arriesga a publicar un libro? Ustedes saben que en los últimos años publicar un libro es bien difícil. No solamente de este tipo, sino también igual literatura, lo que sea, es muy complicado, muy difícil. Es una lucha constante. Entonces uno escribe muchas veces para guardarlo, pero porque no hay quien lo publique. Menos mal que Jaime, cuando él publicó uno de mis libros, Coco Chicán, el libro andante del Marañón, cuando se ha publicado, tuvimos la oportunidad de conversar más en el futuro, los planes que uno tiene como escritor, siempre es la pregunta entre nosotros. Y le dije, mira, tengo este libro de Mama Angélica, ¿qué te parece? Te mando el manuscrito, tú lo lees. Entonces, él leyó el manuscrito y emocionado me contestó, mira, lo publicamos, lo hacemos, de todas maneras lo hacemos. Y a mí, claro, eso me trajo mucha alegría, vamos a publicar el libro, y vino el trabajo de corrección y todo eso. Y también, claro, no solamente, aquí no entran fuerzas solamente el escritor, sino también fuerzas externas de otros compañeros que se encargan de corregir, de ver esto, las falencias que hay, para tratar de sacar lo mejor posible de un libro, ¿no? Es un trabajo bastante pesado realmente. Bueno, ya está, ese es el libro que está aquí, ¿no? Mama Angélica. Yo solamente quiero leer unos, que son las propias palabras de ella. No me ayudes, por favor. La propia palabra de ella, porque eso es más que suficiente, son elocuentes lo que ella dice, lo que ella habla, y claro, también podemos hablar de lo que ella cuenta, ¿no? Dice, el amor a mi hijo me dio valor, así como el dolor de tantas mujeres que buscamos a nuestros familiares desaparecidos. Desde que lo llevaron, no dejé de buscarlo. Fui a todos los lugares posibles, tantos años buscando, y no encontramos a nuestros desaparecidos. Ni muriendo podremos olvidar. ¿Cómo vamos a olvidar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres? No se puede. Luego ella dice, la desaparición de mi hijo me ha afectado mucho. Me duele mucho cuando recuerdo a mi hijo. Siempre me pongo triste. Hasta hoy no lo encuentro ni alcanzo justicia. Cuando veo a las socias de Amjasset,
también me duele mucho, porque al igual que yo, han caminado buscando a sus seres queridos, buscando justicia, pero no hemos alcanzado la justicia. Pero a la vez, todo esto me da fuerzas para no callar. Actualmente me siento muy enferma, sin mucha alegría, siempre con la tristeza en el corazón, porque lo que siento no se borra nunca. Por el momento estoy en mi casa. Voy a hacer, no puedo dejar a hacer, porque es lo que formé, es lo que hice, pero no puedo dejar de ir a Anfacet. Cuando dejo de ir a Anfacet, estoy extrañando, y es como una costumbre. Ahora quisiera que en esta tierra haya tranquilidad, que haya trabajo, estudio para los hijos huérfanos. Quiero que en el futuro todos progresen, que tengan buenas ideas y el Perú esté mejor. Mamá Angélica. O sea, eso es lo que ella era sus deseos casi al final. Olvidé decir de que después de la presentación de la señora Angélica en Alemania, fue acusada justamente por Alberto Fujimori de ser embajadora del terror en Europa. Fue enjuiciada en el Perú. Y ella ni siquiera vivía en Europa, ella vino, como dije, vino invitada solamente a hacer la presentación con el presidente de Alemania. Luego se fue una invitación a Francia, también invitada por el presidente de Francia, y no recuerdo si realmente llegó a Madrid, eso no recuerdo, pero los dos presidentes sí conversó con ellos. Esa fue la única actividad que tuvo en Europa. Ella nunca vio, sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori dijo que vive en Europa y representa el terrorismo aquí en el país, ¿no? Entonces, no lo quería decir, pero dentro de esa lista también me acusó a mí de ser embajador del terror en Alemania. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, me hicieron también, como a veces lo repito, escribir este tipo de libros, o libros de ser comprometidos con mi país, haciendo una especie de venganza política, literaria, una venganza literaria. Estoy vengando, acusando a estos asesinos de esta manera, porque no puedo decirlo de otra forma y porque tampoco tengo la posibilidad de enjuiciar a nadie. No nos hizo caso. Simplemente desde el 1992 hasta el 2001, cuando otra vez vuelve la democracia en el país, todo ese tiempo no pude ingresar al país. Me quitaron el pasaporte, todo, y viví hasta cierto punto, me obligó prácticamente a quedarme ya a vivir en Europa, porque mi idea es regresar al Perú, pero bueno, son otras circunstancias, otras cosas, pero así se deben los hechos. Entonces, eso también fue otro aliciente, otra forma de pensar en hacer este libro, o sea, una forma de catarsis, si se quiere decir, para denunciar todos los abusos que se generan. Dense cuenta ustedes, si nosotros que estamos aquí sufrimos ese tipo de abusos, imagínense los que vivían en nuestro propio país, sin ningún apoyo, siendo quechohablantes, que no entendían ni de qué se les acusaba, porque no hablaban español. Eso es realmente terrible, ¿no? La señora Angélica Mendoza hablaba muy poquito el español. Entonces, eso es una cosa que realmente duele. Duele por esa crueldad de los sectores que entraron en la guerra. O sea, la guerra es cruel, ¿no? Entonces es dura, y sobre todo cuando hay sectores que no participan de una forma directa en ese tipo de eventos violentos, ¿no? Entonces, Julio ya lo dijo, entonces ese es el contexto, digamos, donde vivió Angélica Mendoza. Hicimos esta historia y ojalá que ustedes también puedan adquirirlo para leerlo, por lo menos intentar un poco solidarizarnos con el tipo de mujeres, señoras como Angélica Mendoza, que formó una asociación, la ANFACET, que es la Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados de Perú, y que hasta ahora sigue vigente. Tiene un lugar de la memoria en el mismo Ayacucho, donde vamos a encontrar todos los testimonios de los abusos que se produjeron en este tiempo de la represión político, militar, como quieran llamársele, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes puedan preguntar, estamos aquí dispuestos a contestar, podemos conversar un poco.
quizás aclarar alguna situación que ustedes no han entendido, que quisieran saber. Espero que podamos contestarles a sus inquietudes, ¿no? Y gracias por escucharnos o escucharme. Quedo a su disposición, o quedamos a su disposición con sus preguntas. Muchas gracias, Walter Lingán. Ahora empezamos con la ronda de preguntas. No sé quién quiere empezar. Yo pensaba que eso solamente pasaba en mis clases. Tenemos que pensar un poco las preguntas, ¿no? Está bien, está bien. No es un tema fácil, la verdad. No sé si es Bueno, yo voy a preguntar algo. No sé si no lo he entendido o lo he perdido, pero está publicado en Perú, ¿no? Y lo han presentado en Perú. Igual. ¿Y cómo fue la reacción o qué reacciones había al libro? ¿Nos puede contar un poco de eso? Bueno, rápidamente, el libro se presentó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer en Lima, como un homenaje no solamente a la mujer, sino a la lucha de Mama Angélica. Y ahí comenzamos el periplo de presentaciones y queríamos, como segundo lugar, presentarlo donde actualmente reside el autor, Walter Lingán, no solamente por su residencia, sino porque, como él mismo ha dicho, Mama Angélica estuvo en Europa, fue acusada de lo que ya él ha mencionado, y las reacciones actualmente literarias, políticas en el país sobre el libro, creo que es me atrevería a decir, de un silencio cómplice, ¿no? Porque este tema de derechos humanos, de búsqueda de justicia y de la lucha de Mama Angélica, es mejor no solamente no tocarlo, sino no abordarlo desde ningún tipo de perspectiva, ni la literaria, ni la de investigación fidedigna de los hechos. Entonces hay un cerrar los ojos, hay un dar la espalda a temas de este tipo que cuando uno lee el libro, dice, ¿cómo no identificarse con la búsqueda de Mama Angélica? Eso no te hace de un lado o de otro, sino simplemente de una condición humana, ¿no? La parte del libro que ha leído Walter, por ejemplo, es terrible, ¿no? Porque y yo me atreví a apenas leer el libro, comunicarle a Walter que Tierra Nueva quería publicar este libro, porque yo conocí también por mi trabajo a Mama Angélica en Ayacucho, cuando ella hacía este trabajo, y conocí ese museo que es en verdad terrible, en el mismo Ayacucho, porque ella decía a quien le quería escuchar, a mí me lo dijo, que ella y en algún momento no quería ni siquiera averiguar si su hijo estaba vivo o muerto, sino que le entreguen su cadáver. Y ni eso le entregaron. Entonces, ese tipo de temas es muy difícil tocarlo en el país, y por eso las reacciones a veces son de silencio, ¿no? Pero precisamente desde la literatura no es que se revivan heridas, sino que creo que desde el trabajo literario de Walter nos hace reflexionar sobre un tema universal que cobra vigencia precisamente por desapariciones así y por luchas de Mama Angélica, ¿no? Mama Angélica acá es
personaje literario, pero es de carne y hueso. Y es el drama que viven, como por eso decía en mi intervención, no es un drama de la sierra del Perú, no es un drama del Perú, es un drama universal. Bueno, no sé por qué me ha dado el micrófono, Jaime, pero voy a aprovechar para decir algo. Por eso. Sí, bueno, una cosa que no quiero dejar de mencionar yo no he estado en el Perú cuando lo han presentado el libro. En los últimos años creo que ha habido de manera bastante puntual una serie de publicaciones que tocan el tema de la guerra interna de una manera reflexiva. Pienso en autores como, por ejemplo, José Carlos Agüero, Lurgio Gavilán, ¿no? Que cuentan su experiencia dentro de la guerra. En el caso del primero, un hijo de guerrilleros asesinados de manera extrajudicial, ¿no? Y cómo el ser hijo de guerrillero lo estigmatiza, por supuesto, en una sociedad que rechaza la violencia de Sendero Luminoso, ¿no? Es un libro muy conmovedor porque él no se identificaba con la política de Sendero Luminoso. En verdad, la política de Sendero Luminoso termina llevando a sus dos padres a la muerte, ¿no? Y es un libro que está escrito de una manera muy bonita, muy reflexiva. Y el libro de Lurgio Gavilán también es un libro muy impresionante porque cuenta la historia de un niño, ¿no? Que a los 12 años se va con Sendero Luminoso porque el hermano se había ido con Sendero Luminoso y como admiraba al hermano se va siguiendo los pasos del hermano y en una emboscada militar él cae preso y el militar que tendría que haberlo matado por ser un niño guerrillero siente compasión de este niño y lo mete al ejército. Entonces, después de haber sido guerrillero, él se vuelve soldado y comienza a combatir a Sendero Luminoso. Y luego se sale del ejército y se convierte en cura. Y después se sale del seminario y se vuelve antropólogo, ¿no? Entonces, claro, nos cuenta en este libro toda esta vida y es una cosa impresionante. Además, siempre reflexionando todo lo que ha significado la violencia para el país, ¿no? O sea, hay momentos puntuales en que uno puede ver que en las películas también, algunas películas, pienso en Magallanes, por ejemplo, ¿no? Se tematiza la guerra, ¿no? Y La Hora Azul también, no sé cómo se llama la película. Magallanes creo que es la misma, ¿no? La misma, ¿no? Hay momentos así puntuales. Ahora, lo que sí me parece importante remarcar es que en el Perú nosotros siempre hacemos todo lo contrario a lo que pasa en el mundo, ¿no? Puede parecer sarcástico lo que voy a decir, pero ustedes conocen la historia de América Latina. Fíjense ustedes, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, en los 70, con dictaduras militares, cruentas dictaduras militares, desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, aquí, allá. Nosotros tuvimos una dictadura militar en los 70, pero no tuvimos esos desaparecidos, no tuvimos una represión tan indiscriminada como en los otros países. Eso lo vivió el Perú en democracia. Como les digo, en el Perú siempre hacemos las cosas mal, ¿no? Entonces, todo este tiempo de violencia que se vivió en América Latina durante las dictaduras militares, el Perú lo vivió en democracia, ¿no? Y esto va a generar que, por supuesto, mucha gente ve la democracia en el Perú hoy en día como un peligro, porque dicen la democracia es débil, la democracia permite que la gente violente las normas de juego. Y hay muchos sectores en el Perú actual que desean, ¿no? Gobiernos fuertes, gobiernos autoritarios, que traigan orden, que traigan, qué sé yo, una lógica, una seguridad al país. Por ejemplo, alguien como Bukele es muy admirado en el Perú, ¿no? Entonces esto va a determinar que también, como dice bien Jaime, que libros como no siempre sean bien recibidos. Hay sectores que sí, que por supuesto tienen una conciencia democrática, y otros sectores que más bien lo ven como un peligro, ¿no? Como que abrir estas heridas, reconocer que el Estado fue tan cruento como las guerrillas, ¿no? Piensan que esto es una manera de menoscabar el poder del Estado, ¿no? Yo creo que en esto coincidimos los tres, ¿no? Es un Estado que no es capaz de defenderse democráticamente, no puede ser llamado democrático. Cuando el Estado recurre a formas antidemocráticas para defender la democracia, deja de ser democrático, ¿no? Y hoy en día pedir
cosas fundamentales de la democracia, como por ejemplo justicia, pedir por ejemplo seguridad, pedir seguro social, cosas que aquí pertenecen al cada día. En el Perú ya es estar bajo sospecha de comunismo, ¿no? O sea, tú lo dices, una justicia social, eso es comunismo, ¿no? Entonces eso hace muy difícil que libros como Mamá Angélica tengan una repercusión muy grande, ¿no? Que, por ejemplo, Jaime Bailey, por dar un ejemplo, saca un libro, seguramente está en todos los canales de televisión, está en los periódicos, ¿no? Libros que más bien son incómodos, no se les da ese espacio actualmente en el Perú, ¿no? Y bueno, también hay que remarcar que los medios, los periódicos mayoritarios están en manos de los conservadores y es poco lo que se puede hacer sobre, digamos, cultura alternativa. Eso juega en contra nuestra porque antes por lo menos los periódicos tenían una función un poco más democrática, o digamos democrática. Y actualmente no. Ahora tenemos todo un espacio televisivo y medios de difusión escrita, la radio incluso incluida, que oculta todo lo que significa alguna disidencia frente a lo que ellos llaman su democracia, ¿no? Entonces, eso es la dificultad que hay. Entonces, contra eso también tenemos que seguir insistiendo, hablando sobre eso. Bueno, algún momento... Sí, o sea, ahorita han planteado una ley de amnistía. Un ex general que es parlamentario ha presentado un proyecto de ley que quiere que se amnistíe a todos los responsables de los asesinatos de lesa humanidad desde los 80 hasta el año 2000. Y, sobre todo, darle amnistía a los mayores de 80 años. Esto es un chiste, digámoslo así, porque antes plantearon lo mismo, los mismos fujimoristas, los mismos de derecha, mayores de 70, y su líder pues no cabía dentro de eso, se equivocaron ahí, y además eso significaba amnistía para Abimael Guzmán, que era el cabecilla y que ya tenía más de 70 años, entonces caían. Entonces ahora para no caer en eso, dicen no, mayores de 80. Bueno, Abimael Guzmán ya está muerto, pero su líder está justamente en la edad como para que le den amnistía. Y a todos los que están comprometidos con violación de derechos humanos, que incluso están fuera del país ya, se han escapado, han huido. Entonces, yo quisiera leerles un aspecto un poco gracioso de la señora Angélica Mendoza cuando conversamos con ella y se le dice, ¿no?, de que Walter Schwenninger fue un diputado de los Verdes en Alemania de esa época, ya muerto, murió muy joven realmente. Él era uno de los que acompañaba, digamos, o el que denunciaba la venta de armas al Perú de parte del gobierno alemán a través de la BNP, Mercedes-Benz, que tiene una especialización de venta de armas, ¿no? Construcción de armas. Entonces ellos le vendían armas al gobierno peruano. Entonces se le informó a la señora Angélica Mendoza eso. Entonces ella reaccionó así, dijo, ¿no? En ese momento yo no sabía que el gobierno alemán vendía armas a nuestro gobierno para la policía. Si no, se lo hubiera dicho, que eso no estaba bien. Gracioso, pues. Por un lado, vende armas que usan los policías y los militares peruanos contra la gente inocente, y por otro, me invita para solidarizarse con nuestros problemas. Quizás quería que atestigue la eficacia de sus armas. Señor presidente, le dije también, el gobierno peruano es su amigo. Eso está bien, pero cuando venga, debería hablar con la verdad sobre nuestra realidad. Cuando viene algún representante de nuestro gobierno, dice que en Perú no pasa nada, que todo está tranquilo, y eso no es así. No hay tranquilidad, hay sufrimiento, hay represión indiscriminada, hay matanza, miles de desaparecidos, mujeres y niñas violadas, hambre y desocupación, mucha pena y muchas lágrimas. Hay muchas injusticias, señor presidente. Así le hablé a ese señor Richard von Weizsäcker, que en ese entonces era presidente de Alemania. Por favor, ya. Sí, nada, quería
a Walter. Walter de verdad que es súper valiente, como han dicho los compañeros, que saques un libro sobre mamá Angélica justo en este contexto que en el Perú estamos viviendo una arremetida ultraconservadora contra todo lo que significa el proceso de memoria, de justicia, de evitar justicia. Y creo que es importante porque hay pocos libros, poco escritos sobre los testimonios de quienes fueron víctimas del conflicto armado interno, ¿no? Si bien es cierto está la Comisión de la Verdad y Reconciliación que hicieron el informe, creo que está en un nivel muy académico, muy distante digamos, de la mayoría de la gente. Yo creo que ese va a ser un importante aporte, ¿no? Saber lo que sucedió en el Perú desde la voz de una de las principales luchadoras y activistas sobre derechos humanos que hemos tenido, ¿no? Mamá Angélica ha sido de las primeras mujeres, de las primeras madres que dieron voz, que salieron públicamente a denunciar las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Es de las primeras mujeres que ponen en el espacio público, politizan su dolor y colocan en el espacio público que esto va en contra de la vida, en contra de la democracia, en contra de los derechos de muchas personas sobre todo, y ella lo dice claramente, ¿no? ¿Quiénes son los muertos? ¿A quiénes nos toca dar cuerpo? ¿A quiénes nos toca dar la vida en este conflicto armado, ¿no? Y son a los quechohablantes, a los indígenas, a muchas mujeres, como tú decías, Walter, también a muchas poblaciones que también han sido invisibilizadas, como la población LGTBI, que estaba en el medio de los dos bandos y que eran una aberración occidental, entonces había que desaparecerlo, ¿no? Entonces, mamá Angélica ha sido una gran luchadora y yo creo que deja un legado muy importante y es bien, yo creo que es súper importante, Walter, que podamos acercarnos a ella a través de tu libro, ¿no? Y como decía, en este contexto en el Perú que no hemos aprendido de ese proceso, que estamos volviendo a vivir represión, asesinatos, desapariciones, persecución, ¿no? Walter, yo creo que no te van a dejar entrar otra vez al Perú, así que ten cuidado. Nada, un abrazo grande. Ojalá. Y voy a leer el libro con muchas ganas, de verdad. Gracias por los buenos deseos. Yo quisiera también decir otra cosita que me hicieron recordar. La señora Angélica Mendoza surge justamente en los años de mayor violencia en el Perú, ¿no? La única persona, también fue una mujer que la defendió a ella, o le dio la oportunidad a todas las madres de familia de Ayacucho que se reúnan por lo menos, fue la señora, la alcaldesa de Ayacucho, no recuerdo el nombre, se me escapó, la edad, ¿no? Alzheimer, la señora esta alcaldesa de Ayacucho, que era de un partido conservador, no era de izquierda ni nada por el estilo. Ella fue la única que los llamó y llamó a las madres de familia y dijo, bueno, aquí tienen un local de la municipalidad, porque la municipalidad es del pueblo, de la sociedad, aquí reúnanse, discutan su problema y organícense, por favor, organícense, salgan a la calle todas juntas, no las van a matar a todas, era la idea de ella. ¿Qué pasó? A las pocas semanas, o meses quizás, la mataron a ella. El ejército la mató acusándola de terrorista por estar apoyando a la organización de las mujeres de Ayacucho. Ahora, hay infinidad de madres de familia también que han seguido luchando después. Acá también tengo que confesar o contar la historia de la madre de Julio Mendívil, ¿no? Ustedes recordarán que en el 83, ¿no? De Uchuracay, 8 o 9 periodistas fueron asesinados y hasta ahora no se encontraron los culpables. Y todo el mundo sabe dónde están los culpables, pero nadie los quiere acusar. Entre ellos estuvo el hermano de Julio, que era periodista de un importante medio en Lima. Y su madre también se pasó todos los años buscando justicia, a muertos, tampoco encontrar justicia. O sea, hay una serie de madres de familia que siempre han estado luchando. Las mujeres nos dan un ejemplo de dignidad por la lucha a encontrar justicia
pero no solamente para sus hijos, no para todos. Ellos siempre han, porque para ellas, siempre ha sido la lucha de defensa de los hijos, nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es digamos, lo importante que nos deja como ejemplo la señora Angélica Mendoza y las otras señoras que han luchado y que siguen luchando ahorita en la organización ANFACEP en Ayacucho. Ellas siguen organizando, siguen buscando a sus familiares con la esperanza de encontrarlos en algún momento, en algún lugar, como se dice en español ayacuchano, más que sea para darles entierro. Entonces, y incluso se encuentra a veces solamente los huesitos, en alguna fosa clandestina que por ahí lo descubrieron, solamente encuentran huesitos y ese es el otro problema que enfrentan, porque los antropólogos médicos que tendrían que hacer este trabajo no tienen los medios suficientes, no hay quien lo haga, porque eso cuesta también, porque claro, una serie de reactivos que se utilizan que son carísimos, el Estado no está en condiciones de hacerlo y tampoco le interesa hacerlo, porque no quiere declarar nada. Hay un cementerio clandestino, por ejemplo, donde eran quemados los presos. Eso ahí solamente han encontrado cenizas, algunos que otros huesitos que han quedado y algunos han sido identificados, pero nada más. Entonces, ese es también otro drama por ello ellos siguen buscando. Ellos lo que quieren es en última instancia ya encontrar por lo menos un indicio de que su pariente estuvo ahí y ahí fue asesinado y que simbólicamente hacerles un entierro. Esa es en última instancia ya la lucha que ellos están buscando, porque ya han pasado más de 40 años, me parece, que tu desaparición. Entonces, la situación, como digo, es a esos niveles también, ¿no? Por eso que hay que seguir luchando. Han mencionado aquí los testimonios de mucha gente que han escrito sobre esta situación, algunos más o menos han sido bien recibidos por la prensa o por los medios de difusión. Hemos tenido la literatura sobre la violencia, no es nueva, digamos, en los últimos años. Incluso hay un libro premiado en Europa con el premio Alfaguara, el Abril Rojo, de Rocagliolo, ¿no? Hay libros en Perú mismo, el premio Copé, 2 o 3 libros también que hablan sobre la violencia, que también han sido premiados, ¿no? Entonces, pero que no tienen la difusión cuando tienen un premio internacional. Creo que es la gran diferencia, ¿no? Y que tampoco reflejan realmente la lucha de los sectores de nuestro país en ese aspecto, ¿no? Entonces, se está trabajando, o sea, hay mucha gente que viene trabajando por eso y espero que poco a poco salga más a la luz todas estas cosas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, por ejemplo, no ha recibido el apoyo que tenía que haber recibido a nivel estatal de seguir investigando, de pagar, ¿cómo se llaman? Los deudos, sus reparaciones civiles, etcétera, o sea, lo que han demostrado que han sido asesinados, ¿no? Ni eso siquiera se viene cumpliendo, entonces, porque hay una desidia del Estado por su propio compromiso en que se aclare la situación que está viviendo o que vivió el país en aquellos años, ¿no? Yo quería preguntar, ¿cómo han relacionado los medios de difusión después de la presentación del libro y de lo que están hablando ustedes? ¿Cómo han reaccionado los medios de difusión? ¿Ha habido algún tipo de reacción después de la presentación del libro? Lo que yo he percibido desde el extranjero, sí, claro, directamente. Yo solamente quisiera remarcar de que, digamos, el sector un poco, digamos, democrático está a la expectativa todavía. O sea, no se ha pronunciado abiertamente, aunque personalmente me han escrito, ¿no?, felicitándome y que van a dar el apoyo. El libro tampoco, como digo, solamente está en 2 librerías, por ejemplo, y hay otras librerías que todavía no lo tienen. O sea, que el problema de la distribución también es otro gran problema en el país mismo, ¿no? Entonces, también todo eso juega un poco en contra, porque las editoriales independientes no tienen la capacidad de las grandes editoriales como para hacer llegar el libro en todo el país el mismo día, ¿no? Sino se hace poco a poco. Entonces, como dijo Jaime, recién
Este año viajaremos al Perú y estamos planeando toda una gira por todo el país, por las principales regiones del país, para sí, bueno, ojalá que no, que no sea así. Pero, o sea, estamos tratando de romper ese cerco. Nos falta todavía un poquito más el libro recién ha salido hace poquitos meses, en marzo recién ha salido de la imprenta, entonces estamos todavía en ese camino de entrar en todos los medios posibles que puedan ser, que nos pueden aceptar. Tenemos algunos amigos en algunos medios democráticos, pero como digo, todavía no los alcanzamos. Estamos en esa etapa de coordinación y poco a poco. Y además, a veces los medios también reaccionan cuando el autor mismo está en el país mismo, ¿no? O sea, yo por lo menos soy optimista de entrar y quizás allá pueda de alguna forma desplazarme o desplazarnos con el libro y hacerlo más conocido, ¿no? Ojalá, esperamos. Bueno, ¿hay más preguntas? Atrás había una pregunta. ¿Otra? ¿Sí? ¿Querías preguntar algo, creo? Sí, quería preguntar, pero me estaba repitiendo. Siento que la pregunta es un poco personal y pues lo hemos tocado como en gracia, el tema un poco, pero si no quiere responderla está completamente bien, pero quisiera como entender desde un punto personal cómo vive una esa lucha interna entre, por ejemplo, querer volver a su país, tener la libertad de hacerlo y al mismo tiempo como esa lucha solidaria que tienes hacia ella y tener esa fuerza de publicar el libro sin saber qué consecuencias pueda traer para tu vida personal. Yo creo que he vivido la represión no solamente como autor, sino también como una persona civil, normal, ciudadano, que reclama un derecho, que lucha junto a sectores que están buscando democracia. En ese aspecto, digamos, de alguna forma estamos acostumbrados a sufrir este tipo de ataques, de cosas relacionadas a perturbar un poco la vida privada de uno. O sea, el 92, cuando se hizo esta acusación, por ejemplo, fue algo terrible. Entonces, recibes del país tus familiares que te dicen, mira, ha pasado esto, te han dicho esto, aquí, y los medios ocupan televisión, periódicos, revistas importantes, de pronto aparece el señor es terrorista en Europa y que esto y por allá, cuando no tenía nada que ver con eso, pero de alguna forma eso te hace pensar de que es necesario el concurso de todos nosotros por luchar contra este tipo de actitudes. O sea, queremos la democracia, soñamos con la justicia y por lo tanto tenemos que seguir adelante. O sea, un libro como este, ya escribí otro libro incluso cuando acuso directamente a Fujimori de sus atrocidades que hizo en el país. Ahí también me dijeron, mira, con esto estás cavando tu tumba. Por suerte todavía no ha sucedido eso. Creo que voy a ir a la tumba por otro motivo, pero no por eso. Y este libro pienso que está surgiendo en un momento difícil en nuestro país, ¿no? Pero hay también la situación, hay las condiciones de que podamos romper este cerco y de alguna forma por lo menos el libro se difunda. Yo soy optimista en ese aspecto y pensemos en forma positiva de que esto va a ocurrir y que vamos a seguir adelante y ojalá que haya más reimpresiones del libro y se venda para que la población por lo menos conozca más cosas, se despierte un poco más, porque estamos viviendo también un momento bastante difícil en el aspecto de que la población, no sé si ustedes han escuchado en diciembre del 2022 y enero del 2023, hubieron 2 masacres en el país. En Ayacucho mataron a cerca de 10 o 15 personas, me parece, y Puno igual. Y hasta ahorita no existe justicia. Al contrario, son premiados los militares responsables de estas matanzas. Entonces, eso, lógico, la población un poco tiene miedo de salir a la calle, porque me matan y después no pasa nada. Entonces,
pero ustedes saben que eso no es eterno, o sea, es cuestión más de romper ese cerco poco a poco. Ya la corrupción es insoportable en mi país, ¿no? Entonces, o en nuestro país, no sé cuántos compatriotas hay acá. Entonces, creo de que sí, libros como este y otros más que están surgiendo o que ya han surgido, claramente nos orientan de que la situación va a cambiar, está cambiando y tiene que cambiar de alguna forma, va a cambiar. ¿Cuánto va a demorar? Eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí, yo creo que es posible. Y eso a nosotros también nos alienta a seguir trabajando en ese sentido. O sea, queremos seguir adelante, queremos seguir escribiendo más y espero que haya respuesta también de la población, de los lectores fundamentalmente, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación muy interesante y muchas gracias por todas sus preguntas. Si les interesa estar informados acerca de los eventos del LAC, pueden inscribirse en la lista de contactos que está por ahí atrás. Nuestro próximo evento es el concierto Chiquinha Gonzaga, una destacada mujer y compositora brasileña, presentado por la familia Padua, el 23 de abril a las 19 horas, el próximo martes ya, en el Distrito 20, en el Haus de Picigno. Ahora tienen la oportunidad de adquirir el nuevo libro de Walter Dingan y brindar por el éxito del autor. Muchas gracias a todos por su amable participación y buenas noches. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.